Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a realizar el ejemplo del laboratorio 2 de la Universidad Rafael Andívar, el curso de Introducción a la Programación, primer ciclo del año 2021. Entonces, vamos a empezar con leyendo los objetivos. Vamos a entender un poco acerca de las herramientas que tenemos disponibles para poder solucionar problemas. Pues podemos encontrar con el tema de los algoritmos y principalmente lo que vamos a ver acá es el tema del diagrama de flujo, que es la representación gráfica del algoritmo y es una representación que está estandarizada para que pueda ser entendida por diferentes personas, por diferentes colaboradores o por diferentes programadores. Si nosotros revisamos acá, existe una norma ISO. Esta norma ISO se encarga de definir los símbolos, se carga de definir los procedimientos que se necesitan para poder utilizar un diagrama de flujo entendible. En este caso particular, nosotros vamos a iniciar con esto y vamos a entender primero qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo como lo habíamos mencionado anteriormente. Para poder realizar este laboratorio o el ejemplo de este laboratorio, necesitamos entrar a la página traba.io. Entonces vamos a empezar con el primer problema y acá nos dice que identifiquemos al menos 5 figuras utilizadas para la creación de diagrama de flujo. Muy bien, vamos a empezar con la primera, que es el tema de la elipse o óvalo, como ustedes le quieran llamar. Vamos a llamarle elipse. Vamos a insertarla acá y vamos a definir entonces qué o para qué sirve esa elipse. Uno de los principales símbolos y esta nos indica el inicio y el fin de un diagrama de flujo. De esta manera nosotros podemos identificar el inicio y el fin de un diagrama de flujo teniendo esta elipse. Luego vamos a otro de los importantes también, el rectángulo. El rectángulo nos indica que existe una actividad o proceso que se está realizando en nuestro programa. De esta manera nosotros tenemos cómo poder identificar el inicio y el fin de nuestro algoritmo, de nuestro diagrama de flujo. Tenemos los procesos que se van a llevar a cabo, cómo los vamos a representar, y tenemos también cuáles son los datos que vamos a necesitar para poder ingresar. ¿Cómo representamos esa inserción o salida de datos? Para hacer esto utilizamos el símbolo del paralelogramo. Entonces, en el paralelogramo vamos a colocar la entrada y salida de datos, ¿sí? Entonces, entrada y salida de datos a el diagrama. Muy bien. Luego de eso tenemos el rombo. Este rombo es bastante importante porque nos define una bifurcación. Vamos a utilizar el rombo acá, una bifurcación. Y esto es un control de flujo del algoritmo. Entonces, eh, nos muestra, o bueno, representa el control de flujo del algoritmo. Y al hablar de control de flujo, me refiero específicamente a la bifurcación. Eso significa que hay una pregunta acá que puede ser verdadera o falsa, dependiendo de que va a tomar un camino específico o no. Y luego vamos a tener otro que es importante hasta cierto punto porque nos va a servir para poder conectar. Si nuestro diagrama de flujo es demasiado grande, lo vamos a poder conectar con otros diagramas de flujo que se encuentran en otra página, por ejemplo, o que se encuentran representados en otro diagrama de flujo. Entonces, este es un conector, es un círculo. El círculo es el conector hacia otro diagrama. Bien, y con esto finalizamos el primer ejercicio, que era solamente hablar acerca de 5 figuras que se utilicen
en los diagramas de flujo y que sean estándar. Luego nos viene acá y nos dice, describa el proceso del siguiente diagrama de flujo. Entonces nos presentan un diagrama de flujo y nosotros tenemos que identificar los procesos o tenemos que definir qué es lo que hace. Vamos a ver. Como se pueden dar cuenta, el inicio está esta elipse en la cual inicia el programa, valga la redundancia. Luego tenemos una lectura de dos variables. La primera variable se llama horas y la segunda variable se llama precio hora. Y luego tenemos una tercera variable que es de tipo nombre. Entonces tenemos tres variables, hora, precio hora y nombre. Luego tenemos acá una bifurcación dependiendo del resultado de esta evaluación lógica, de esta sentencia lógica, puede ser verdadero, se va por este camino, o puede ser falso y se puede ir por este camino. Entonces, si la cantidad de horas trabajadas durante la semana es menor o igual a 40, no tiene salario extra, no tiene salario extra nuestro trabajador. Por lo tanto, solamente se multiplica la cantidad de horas por el precio de cada una de estas horas y se obtiene un salario. Por el contrario, si la cantidad de horas supera las 40, por ejemplo, 41 o 100, por ejemplo, entonces en ese caso solamente las 40 primeras horas se le van se le van a pagar de un precio al precio pactado, al precio de hora pactado, y las otras horas excedentes van a pagarse a un precio 50% más alto del precio acordado. Entonces vamos a ver acá. Vamos a entender primero qué es lo que hace este algoritmo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ciertos ejemplos acá. Si un usuario hace, bueno, o un trabajador hace 35 horas, entonces nuestro programa vendría por este lado y preguntaría, ok, vamos a decir que horas es igual a 35, precio hora es igual a $15, por ejemplo, y el nombre de la persona es Moisés. Vamos a poner el nombre, Moisés acá. Ok, perfecto. Entonces, acá tenemos dos opciones y de acuerdo a la información que tenga en estas variables, puede elegirse un camino o puede elegirse el otro. Vemos de que la variable que se llama horas, que es la que estamos evaluando en este lado, tiene un valor de 35. Por lo tanto, al hacer esta evaluación, vamos, en lugar de utilizar la palabra horas, vamos a utilizar el valor que está guardado dentro de la palabra horas o dentro de la variable horas. Entonces es un 35 menor o igual a 40 y la evaluación de de esta expresión lógica nos devuelve un verdadero, porque el 35 pues es menor que el 40. Por lo tanto, se va a ir por el lado del sí. Y por ejemplo, para calcular el salario de esta persona, va a ser simple y sencillamente salario es igual a 35 por el precio de la hora, que sería 15, dando un total de salario es igual a 35 por 15. 525. $525 sería entonces el resultado que vamos a escribir al momento de salida del programa. Y aquí, este diagrama de flujo nos dice que escribe el salario y luego viene y pregunta si la persona quiere ingresar más datos. Si la persona quiere ingresar más datos, va a irse por el lado de sí y vuelve a pedir la misma información, solo que esto para otro empleado, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando se elige el camino de la derecha, cuando esta expresión lógica se vuelve falsa y de esta manera se pueda poner el camino de la derecha. ¿Cómo se hace esto? Venimos acá y vamos a tomar entonces este es el set de pruebas 1 o el test case 1, como quieran llamarlo. Vamos a poner acá el test case 2. Vamos a decir de que tenemos las horas, el precio de hora y el nombre. Esos son nuestros datos que se piden al inicio. Entonces vamos a decir que esta persona trabajó 50 horas
durante esta semana. El precio que se le paga de la hora es igual que al compañero, que es de 15, y vamos a poner acá mi otro nombre, Antonio. Ok, entonces el señor Antonio trabajó 50 horas y esto se está insertando en este programa de recursos humanos. Entonces viene y hace la evaluación. Como lo vimos anteriormente, estos datos que cuando le estoy colocando valores acá, los estoy obteniendo en este punto del diagrama de flujo y luego viene y hace la evaluación. Verifica, la cantidad de horas almacenada en la variable horas es menor o igual a 40 y vemos que la cantidad de horas almacenada en la variable de horas para el caso 2 es 50. Y sí, en efecto, entonces esta expresión lógica se convierte en falsa porque un 50 no es mayor o igual a 40. Perdón, no es menor o igual a 40, es mayor. Entonces se va por este camino, se va por el camino de la derecha. Muy bien, entonces acá venimos y aquí tenemos una expresión un poco más compleja. Esta expresión pues ya no la están dando, pero probablemente en el enunciado, cuando se pidió hacer este problema, nos decía algo similar a que se le tenía que pagar el excedente de horas después de las 40, se le tenía que pagar 50% más del precio que tienen las horas normales. Algo de esa manera no lo podrían exponer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sabemos de que las primeras 40 horas van a pagarse al precio adecuado. Entonces, vamos a verificar acá. Como al momento de ingresar por este lado del algoritmo, yo ya sé que tiene más de 40 horas, entonces si puedo hacer lo siguiente, puedo decirle 40 por el precio hora. De esta manera, entonces, esas primeras 40 horas se le están pagando a el precio hora de esta persona, que en este caso es 15, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte de la operación. Solo voy a poner acá para que no nos perdamos. Salario es igual a horas. Bien, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Entonces, el salario es igual a 40 por el precio hora. Luego nos están pidiendo lo siguiente. Nos están pidiendo de que tenemos que sumarlo porque estas son las primeras 40 horas reglamentarias y el excedente de horas tiene que ser 50% más el precio de lo que tiene actualmente el precio de hora. Entonces, ¿cómo saco 50% más de lo que tiene actualmente el precio hora? Simple y sencillamente lo multiplico por 1.5. 1.5 por multiplicado por precio hora. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé esto? Imaginémonos de que nosotros tenemos un precio de hora de 15, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el 50% de 15? Simple y sencillamente venimos y decimos 15 multiplicado por 0.5 y eso me da un total de 7.5. Entonces, si a 15, que es la hora normal, yo le sumo el 50%, porque me está diciendo que son 50% más 7.5, eso me va a dar un 22.5. Esa es una forma de hacerlo, pero como sabemos por la ley de distribución, entonces yo puedo hacer simple y sencillamente multiplicar el 15 por 1.5 y de esa manera me va a dar el 22.5 que también me había salido en la otra operación. Entonces, si nosotros nos dicen el 50% más, en este caso es el valor completo que sería por 1 más el 50%, por eso es el punto 5 ahí. Si me dijeran el 75% más, ¿verdad? Va a ser más caro, va a ser 75% más caro. Por ejemplo, imaginemos que un producto cuesta 30 y nos dice, si usted lo compra en otro lugar, va a ser 75% más caro. Entonces, sería esto multiplicar 30 por 1.75 y nos va a dar un total de 52. O sea que probablemente en el otro lugar el precio va a ser el 52.5. Y de esta manera, pues nosotros vamos a ir obteniendo esto. Entonces, por ese motivo es de que estamos multiplicando el 1.5 por el precio hora. Eso significa que es estas horas que vamos a calcular aquí, ¿cuántas son? Son 50% más de mayor valor que estas, ¿verdad? Porque estas no se están multiplicando por 1.5. ¿Por qué motivo estoy haciendo esto? Porque recordémonos de la jerarquía de operadores. Entonces, cuando tenemos la jerarquía de operadores, de primero se ejecutan las multiplicaciones y después se ejecutan las sumas. Entonces, estas multiplicaciones que están acá
se van a ejecutar de primero y por último se va a hacer la suma. Muy bien, tengo el 1.5 por precio hora y luego tengo que saber qué cantidad de horas trabajó a ese precio. Recordemos de que las primeras horas, las primeras 40 se pagaron a precio normal. Estas otras excedentes son las que se van a trabajar pagando pues un 50% más. ¿Cómo calculo ese excedente? Pues es únicamente tomar la variable horas y restarle 40. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, la persona trabajó 50, significa que 40 eran reglamentarias y 10 extra. Entonces, si nosotros reemplazáramos el valor de horas, que sería 50, entonces tendríamos 50 menos 40 y nos da ese resultado. Entonces, ya mirándolo como un dato, sería así, 1.5 no se reemplaza. Luego, precio hora, que está acá, este precio hora es el de 15, ¿sí? Y luego tenemos multiplicado por 50 menos 40. Algo así se miraría nuestra expresión matemática. Si nosotros ejecutamos esta expresión matemática, vamos a verla acá, sería, vamos a calcular primero el 40 por 15, son 600. Entonces, salario es igual a 600 más. Luego vamos a ejecutar esta otra multiplicación que está aquí. 1.5 por 15 por 10. 1.5 por 15 por 10 son 225. 225. Dando un salario efectivo de 825 horas. Oh, perdón, 825 dólares. Entonces, esos 825 dólares se obtuvieron al momento de poder hacer esta operación, ¿sí? Entonces, de esta manera, este es el diagrama de flujo para que lo entendamos y podamos responder las siguientes preguntas que vienen acá. Entonces, la pregunta dice, utilizando el diagrama de flujo del inciso 2, identifique entradas, procesos y salidas. Muy bien, entonces vamos a verificar acá las entradas. ¿Cuáles serían las entradas? Las entradas serían entradas, está pidiendo el nombre del trabajador, cantidad de horas, las cuales las está guardando en la variable horas. Nombre, cantidad de horas. Luego tenemos el tema de... bueno, el tema del precio de la hora. Entonces, precio unitario de la hora. Y en este caso nos dan el precio hora, ¿verdad? Entonces, precio hora, esa es la entrada, las salidas. ¿Cuáles son las salidas? Salida es salario de la persona, el cual se almacena en una variable llamada salario. Procesos. Entonces, en los procesos podemos encontrar dos procesos. En los procesos podemos encontrar dos procesos. ¿Cómo sé o cómo identifico cuáles son los procesos? Recuérdense que en lo que habíamos dicho, los rectángulos son las actividades o procesos que se encuentran dentro de nuestro diagrama de flujo. Por lo tanto, acá encontramos dos de ellas. Encontramos cálculo de salario utilizando las horas reglamentarias y cálculo de salario cuando se excede la cantidad de horas reglamentarias. Entonces, acá podemos poner los procesos, es el cálculo del salario si el trabajador tiene únicamente horas reglamentarias. Y el otro proceso que tenemos identificado es el cálculo del salario si el trabajador tiene horas extra. ¿Sí? Entonces, esos son los dos procesos que tenemos identificados. De esta manera, nosotros respondemos esta pregunta que nos plantean acá. Aquí nos plantean, entonces, cuáles son, utilizando el diagrama, vamos a utilizar o vamos a identificar cuáles son las entradas, los procesos y las salidas. Perfecto, ya tenemos esto. Ya hemos completado las tres primeras actividades que nos piden. Veamos, dice, utilizando el diagrama de flujo de inciso, obtenga el siguiente resultado. Bueno, acá tenemos
35, 15, que fue el ejemplo que tomamos acá al inicio. ¿Qué pasa si las horas son 35 horas trabajadas? 15 el precio hora, ¿sí? Bueno, solo que aquí el nombre pues era Antonio, vamos a cambiarlo acá por Antonio. Y el resultado que nos dio fue 525. Entonces la salida fue de 525. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros utilizamos estos valores de acá? María trabajó estas horas, entonces vamos a tener que utilizar esta fórmula de acá, ¿verdad? Entonces, para el caso 2, tenemos o cantidad de horas trabajadas, 42, precio de la hora es de 20, el nombre de la persona es María, y luego tenemos el salario. Entonces, salario, como sabemos, trabajó más de 40, 40 por el precio de la hora, 40 por 20, más 1.5 por 20 por 42 menos 40. Eso nos da entonces como resultado, veamos, el primero sería, el primero es de 800, así que sería el 40 por el 2, más, perdón, veamos, 40 por 20, sí, 800 en efecto, y luego tenemos el 1.5 por 20 por 2, 60. Entonces tenemos acá como resultado 860 el salario de María, 860. Y veamos Carlos. Carlos trabajó más horas, pero el precio de la hora que tienen para él es menor. Este es el test case 3. Entonces vamos a agregar ese test case 3 acá y vamos a decirle test case 3 y decimos de que tenemos 60 horas trabajadas, el precio de la hora es de 10 y se llama Carlos. Muy bien, entonces tenemos el precio el salario es de 40, perdón, las horas reglamentarias son 40, luego tenemos el precio de la hora a 10, 1.5 por el precio de la hora, que sería 10, y aquí sería 60 menos 40, dando como resultado, primero la multiplicación de estos son 400 más, veamos esta otra multiplicación que es 1.5 por 10 por 20, da 300 dando como resultado 300. Esto nos da entonces $700 del ingreso de Carlos. $700. Perfecto, muchísimas gracias por ver este video. Vamos a finalizar acá y en la siguiente parte del video vamos a elaborar estos otros dos problemas para que el video no se vuelva muy extenso. Muchísimas gracias por haber participado en este video y seguimos en comunicación.